pues lo que estaba a punto de ver era aún anterior a lo humano. No, no había sal en esos ojos. Tenía la certeza de que los ojos de la cucaracha carecían de sabor. Yo me había habituado a la sal. La sal era la trascendencia que me permitía apreciar un gusto y poder escapar a lo que yo llamaba la nada. A la sal estaba yo habituada, me había construido toda entera en función de la sal, pero lo que mi boca no podría entender era la ausencia de sabor. Lo que todo mi ser ignoraba era lo neutro. Y lo neutro era esta vida que anteriormente yo llamaba la nada. La nada era el infierno. El sol se había desplazado un poco hasta tocar mi espalda. La cucaracha seccionada también estaba al sol. No puedo hacer nada por ti, cucaracha. No quiero hacer nada. Es que no se trataba ya de hacer algo. La mirada neutra de la cucaracha me decía que no se trataba de eso, y yo lo sabía, solo que no soportaba permanecer simplemente sentada allí, siendo, y por tanto quería hacer. Hacer sería trascender. Trascender es un desenlace. Pero había llegado el momento en que ya no era esa la cuestión, pues la cucaracha ignoraba todo acerca de la esperanza y de la piedad. Si no hubiese estado prisionera y hubiese sido más grande que yo, me habría matado con un placer neutro y aplicado, del mismo modo que la violenta neutralidad de su existencia admitía que yo, porque no estaba presa y porque era más grande que ella, la matase. Esa era la especie de tranquila ferocidad neutra del desierto donde estábamos, y sus ojos eran insípidos, no salados como yo los hubiese querido. La sal sería el sentimiento, la palabra y el sabor. Yo sabía que lo neutro de la cucaracha tiene la misma carencia de sabor que su materia blanca. Sentada, yo estaba en trance de ser. Sentada, en trance de ser, sabía que sólo cuando no llamase saladas o dulces a las cosas, tristes o alegres, o dolorosas, o incluso con los matices de mayor sutileza, sólo entonces no estaría trascendiendo y permanecería en la cosa misma. Esa cosa cuyo nombre desconozco era lo que yo, mirando a la cucaracha, estaba ya consiguiendo llamar sin nombre. Me repugnaba el contacto con ese algo sin cualidades ni atributos. Era repugnante la cosa viva sin nombre, ni sabor, ni olor, insipidez. El sabor ahora no carecía de amargor, mi propio amargor. Por un instante entonces sentí una especie de excitada felicidad por todo el cuerpo, un horrible malestar feliz en el que las piernas me parecía que se hundían, como siempre que eran tocadas las raíces de mi identidad desconocida. Ah, al menos yo había entrado ya en la naturaleza de la cucaracha, hasta el punto de no querer hacer ya nada por ella. Estaba liberándome de mi moralidad, y eso era una catástrofe sin fragor y sin tragedia. La moralidad. Sería cándido pensar que el problema moral en relación con los demás consiste en actuar como se debería actuar y que el problema moral con uno mismo es conseguir sentir lo que se debería sentir. Soy moral en la medida en que hago lo que debo y siento como debería. De repente, la cuestión moral me parecía no tanto aplastante como extremadamente mezquina. El problema moral, para que pudiésemos adaptarnos a ello, debería ser simultáneamente menos exigente y más vasto, pues, en tanto que ideal, es a la vez pequeño e inalcanzable. Pequeño si se alcanza, inalcanzable porque jamás se alcanza. El escándalo es todavía necesario, pero ay de aquel por quien venga el escándalo. Era en el Nuevo Testamento donde se decía, la solución debía ser secreta. La ética de la moral es mantenerla en secreto. La libertad es un secreto. No obstante, sabía yo que, incluso en secreto, la libertad no borra la culpa. Mi ínfima parte divina es mayor que mi culpa humana. El Dios es más grande que mi pecado esencial.
Entonces prefiero Dios a mi pecado, no para disculparme y para huir, sino porque el pecado me envilece. Ya no quería hacer nada por la cucaracha. Me estaba liberando de mi moralidad, aunque esto me produjese miedo, curiosidad y fascinación, y mucho miedo. No voy a hacer nada por ti. También yo ando a rastras. No quiero hacer nada por ti, pues no conozco ya el sentido del amor como antes pensaba que sabía. También de lo que pensaba acerca del amor, también de eso me estoy despidiendo. Ya casi no sé qué es, ya no me acuerdo. Quizás halle otro nombre, mucho más cruel al principio y mucho más el mismo. O quizás no lo halle. Amor es cuando no se da nombre a la identidad de las cosas. Pero ahora sé algo horrible. Sé lo que es necesitar, necesitar, necesitar. Y es una necesidad nueva, en un plano que solo puedo llamar neutro y terrible. Es una necesidad sin ninguna piedad por mi necesidad y sin piedad por la necesidad de la cucaracha. Estaba yo sentada, inmóvil, sudando, exactamente como ahora, y veo que hay algo más grave y más fatal y más esencial que todo lo que yo acostumbraba llamar con nombres. Yo, que llamaba amor a mi esperanza de amor, pero ahora es en esta actualidad neutra de la naturaleza y de la cucaracha y del sonido vivo de mi cuerpo como quiero conocer el amor. Y quiero saber si la esperanza era un compromiso con lo imposible, o bien si era una puesta al día de lo que es posible ya, y que no conozco ni tengo por causa del miedo. Quiero el tiempo presente que no tiene promesas, que está haciendo. Este es el núcleo de lo que quiero y temo. Este es el núcleo que jamás quise. La cucaracha me tocaba toda con su mirada negra, facetada, brillante y neutra, y yo comenzaba a dejar que me tocase. En verdad, había luchado toda mi vida contra el profundo deseo de dejarme tocar, y había luchado porque no había podido permitirme la muerte de aquello que yo llamaba mi bondad, la muerte de la bondad humana. Pero ahora no quería luchar más contra ello. Tenía que existir una bondad tan distinta que no se pareciera a la bondad. No quería luchar más. Con repugnancia, con desesperación, con valor, cedía. Se había hecho demasiado tarde y ahora quería. Solamente en ese instante preciso quería. No, de otro modo habría salido de la habitación mucho antes, o simplemente mal habría visto la cucaracha. ¿Cuántas veces antes había encontrado cucarachas y me había desviado por otros caminos? Yo cedía, pero con miedo y desgarramiento. Pensé que si el teléfono sonase, habría de responder y aún me salvaría. Pero, como un recuerdo de un mundo desaparecido, me acordé de que había desconectado el teléfono. Si no fuese así, sonaría. Yo huiría de la habitación para responder a la llamada y nunca más, oh, nunca más regresaría. Me acordé de ti, cuando había besado tu rostro de hombre, lentamente, sin prisa había besado. Y cuando llegó el momento de besar tus ojos, me acordé de que entonces había notado la sal en mi boca y que la sal de las lágrimas en tus ojos era mi amor por ti. Pero lo que más me había unido, en sobresalto de amor, fue en el fondo de la sal, tu sustancia insípida e inocente e infantil. En mi beso, tu vida más profundamente insípida me era dada, y besar tu rostro era insípido y laborioso trabajo paciente de amor. Era la mujer tejiendo un hombre, tal como tú me habías tejido, neutro artesano de vida.